Buenas tardes, soy Carlos Rodas, tallerista de pintura al óleo del proyecto de implementación de iniciativas artísticas en la zona 4 y les doy la bienvenida a la semana de formación número 8. Esta actividad hace parte del programa Iniciativas Artísticas ejecutado por la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado con recursos de priorización participativa del presupuesto. Bueno, como hemos venido trabajando este cuadro en dos clases anteriores, hoy vamos a dar por terminado este proyecto. Vamos a darle entonces continuidad para que vean el paso a paso a seguir. Manos a la obra. Bueno, ya estamos acá en nuestra mesa de trabajo. Vamos a darle continuidad entonces a este proceso, el cual vamos a finalizar el día de hoy. Tenemos entonces nuestra pintura, la paleta donde vamos a mezclar los óleos, los pinceles, como siempre nuestra mezcla de trementina con aceite de linaza. Entonces continuemos con el proceso. Vamos a seguir pintando. Recuerden utilizar pequeñas porciones de pintura. Separada una de la otra. Unas goticas entonces de nuestro aceite. Recuerden que las cantidades deben ser mínimas, ya como vamos sintiendo la textura de ese óleo, definimos si requiere de más aceite o no. Como es un follaje, no necesitamos de mezclar completamente los colores, todo lo contrario. Esas pequeñas manchas es lo que le hace realismo.
Miren que son golpes suaves los que yo voy realizando, donde no se mezclan los colores completamente. Se dejan unos tonos más oscuros, otros más claros. Por eso estoy utilizando el mismo pincel, así se esté trabajando con diferente tono, porque podemos ver que son dos tonos de verde los que estamos sacando. Le estamos dando unos tonos más oscuros y más claros, ayudándonos entonces con el blanco o con el verde más oscuro. Recuerden que entre más aceite aplicamos, nuestro óleo va a quedar mucho más líquido y la pintura va a quedar mucho más brillante. Si queremos el óleo mucho más pastoso, mucho más grueso y no tan brillante, utilizamos menos aceite. En un follaje no podemos pretender crear formas exactas, porque sabemos que la naturaleza es con formas irregulares, que no hay dos hojas totalmente iguales. Entonces no nos podemos estresar por sacar figuras exactas cuando no las hay. Son formas irregulares, unas más grandes, otras más pequeñas, unas más oscuras, otras más claras.
Miren que no se requiere de un caballete siempre para trabajar. Lo importante es que conservemos esa pintura siempre en una posición vertical, porque si lo hacemos con el bastidor totalmente acostado, al estar golpeando como lo estamos haciendo en este caso, se tiende a que la lona, la tela que lleva este bastidor, se cuelgue y nos queda al final un trabajo con la superficie destemplada. Muy bien, vamos a utilizar otro color. Es bueno, recuerden siempre limpiar el borde de nuestro tubo y taparlo de inmediato. No podemos dejarlo destapado porque a veces contiene aire y podemos en cualquier momento él se va saliendo por sí solo pues del tubito. Entonces, para evitar esto siempre lo tapamos apenas saquemos la cantidad que necesitamos. Recuerden tener también un trapito a la mano para limpiar el exceso. Como es un color diferente a los que llevamos, se coge un pincel limpio. Ya dependiendo de la finalidad de estos colores, se va definiendo si continuamos con el mismo pincel, ya que si queremos es que estos colores se mezclen, entonces podemos continuar con el mismo pincel.
Si queremos que los colores no se mezclen, entonces debemos esperar unos días a que el óleo seque para entonces intervenir otra zona sin que estos dos colores se unan. Continuamos entonces con el proceso. Miren que los colores no están totalmente combinados, mezclados, que hay zonas más oscuras que otras. Que en ocasiones si le queremos dar mayor volumen al cuadro, lo hacemos con el óleo totalmente como viene del tubo, sin mezclarlo con aceite.
Suena reiterativo, pero recuerden que no siempre se utilizan los mismos pinceles, porque todo depende de lo que queramos pintar. Si se requieren de detalles, se requiere de pinceles delgados. Si vamos a pintar zonas grandes, entonces utilizamos pinceles más gruesos. No se puede pretender hacer un detalle de una flor, de un tallo, con un pincel grueso. Yo coger este pincel para hacerle el tallo a estas flores que veo que acabé de hacer en el momento, pues no me van a quedar bien, a diferencia que si lo hago con este. Mire que es mucho más delgado, de una punta mucho más fina. Toda pintura que realicemos, independiente del motivo que el cuadro tenga, son los detalles los que le van a dar la diferencia. Yo puedo haber pintado esto un solo color, un solo verde, con una forma muy pareja, pero créanme que el resultado final no sería el mismo. Como se los he dicho en clases anteriores, se debe observar más a detalle esa naturaleza en este caso, para saber qué son esos pequeños detalles que usted observa y que luego usted plasma en una pintura, en un dibujo, los que le dan ese realismo a cada trabajo. Hagamos entonces un proceso similar en este otro lado. Y continuemos así hasta terminar esta otra esquina.
Como pueden observar, ya se pintó este otro lado derecho que quedó similar al lado izquierdo, pero de igual forma, como recordemos que es un paisaje, no es estrictamente necesario que quede totalmente igual, ya que las figuras, como lo he dicho antes, las figuras y todo el paisaje que nos rodea nunca va a ser exactamente igual un lado al otro. Vamos a continuar con otro proceso de este camino para darle también más realismo y profundidad. En un paisaje debemos tener muy en cuenta la proporción, ese sentido de perspectiva, donde sabemos que los elementos más cercanos tienen mayor detalle y están en un tamaño mucho más grande, a diferencia de los elementos que están más lejos, que son en un tamaño más pequeño y no se tienen en cuenta los detalles pequeños. En los elementos del fondo es más la forma la que define qué elemento puede ser, más que los detalles como tal, ya que sabemos que si estamos en un ambiente pues real, si miramos alrededor lo que tenemos, vemos que los elementos que están más alejados no podemos ver en detalle los pequeños elementos que la conforman. Vemos elementos con una forma determinada, un color determinado, pero sin mucho detalle. Como pueden observar, mire que
Empecé con tamaños más amplios y se empezó a reducir. Este sentido de perspectiva es el que le da profundidad y mayor realismo. Y entre más nos vamos alejando, menos detalle se realiza, el tamaño va disminuyendo. Las formas las voy difuminando, quitando el exceso en los bordes, con la intención de que se mezclen los colores ya que se aplicaron previamente con los colores nuevos que estoy colocando. Un pincel ya más amplio, como pueden ver, y totalmente seco, sin hacer mayor presión. Voy difuminando suave, muy suave, para dar otro efecto. Dependiendo obviamente de lo que queremos lograr.
Muy bien. Todo es un proceso, todas son etapas. No se puede pretender que para que el camino en este caso nos quede lo mejor posible, que de una sola pincelada el proceso quede listo. Si queremos lograr buenos trabajos, se requiere dedicación, perseverancia y observar, como siempre se los he dicho. Observar. Miren cómo se va mezclando entonces ese follaje de los costados con ese camino que se va perdiendo en el horizonte. Muy bien, vamos entonces a una zona de la parte superior para pintar un follaje de otros colores más vivos. Recordemos entonces que hemos trabajado con colores, en su mayoría en este caso con colores fríos. Vamos a complementarlo y darle más equilibrio con colores cálidos. Casi metieron un poco de colores cálidos, que era ese naranja y ese amarillo. Hagámoslo de igual forma en esta parte para que quede con colores mucho más alegres. Continuemos entonces allí. Vamos a continuar con el proceso en la parte superior izquierda. Entonces vamos a darle continuidad a ese follaje.
vamos dando mayor forma acá al follaje. Espera. Vamos a aplicar entonces ese color cálido. Como es un color que va a contrastar con estos, utilizo otro pincel totalmente limpio. Empiezo aplicando un color base que en este caso es el amarillo. Miren cómo este color le va dando más vida al cuadro. Igual también es algo pues de gustos personales. Si lo quieren dejar de un color, de solo colores fríos, también lo pueden hacer. Según el gusto de cada persona. Recuerden que siempre vamos con un color de base, que en este caso es el amarillo, donde por el momento se va viendo un color muy plano, pero será el rojo, será el blanco y algunos tonos de verde el que le va a dar mayor realismo.
Miren que en ningún momento en este paso se les está unificando los colores, no se mezclan por completo al golpearlo porque son golpes suaves, de manera que la mezcla de ambos colores no se difunda por completo. Muy bien, ya tenemos muy adelantado el proceso. Con un pincel delgado y con óleo café vamos a empezar con los detalles ya más precisos de las ramas del tronco, de pequeños tallos que se pierden en medio del follaje. Vamos a iniciar con esto. Si vemos que está quedando muy claro, nos podemos ayudar con un poco de negro. Y le vamos dando forma entonces a este primer árbol.
Esto lo estamos realizando con negro mezclado con café para definir la forma. Mire que algunos son delgados, otros más gruesos, unos más pequeños, otros más largos. Muy bien. Con pinceles más pequeños aún vamos a hacer otros detalles para dar por terminado este proyecto. Recordemos el concepto de perspectiva, que si está muy distante va a tener una forma más pequeña que los elementos que están más cerca.
Ya le dimos forma a algunas ramas, algunos tallos oscuras. Ahora con un pincel igualmente delgado, para darle mayor textura y algunos toques de luminosidad, sin necesidad de mezclar y hacerle mucha fuerza al pincel, paso por encima y doy esas pequeñas pinceladas sueltas. No tiene que ser en todos. Donde doy entonces ese toque blanco. Como pueden ver, le da mucho más volumen a estas ramas para que no se vean tan planas. Recordemos que en este caso puntual de algunos árboles, para darles efecto de que están detrás de ese follaje, hago estos pequeños retoques para que se vea que no están encima, sino que están detrás de. Muy bien, este es el proceso de este cuadro, de este paisaje. Recordemos entonces que no se realizó un dibujo previo, ya que el follaje como tal, al tener una forma tan irregular, no requiere de líneas previas antes de pintarlo. Igual si lo quieren hacer con líneas previas antes de, para tener una guía, pues también lo pueden hacer. Como en este caso quería hacer un dibujo totalmente libre y espontáneo, no me limité con líneas anteriores a la pintura. Como pueden ver, entonces ya el cuadro está listo. ¿Qué nos falta? Como vemos que es un bastidor grueso y queremos que esta parte de los costados, tanto en la parte superior como en la inferior y a los laterales que están sin pintar, y este cuadro va a quedar obviamente colgado en una pared, se sugiere, pues algunos lo hacen, otros no, ya es decisión de cada persona, que también se les dé color a estos bordes. Vamos a pintar entonces uno de ellos, porque a término personal sí me gustan que estos bordes queden pintados.
Entonces vamos a pintar uno de los bordes, pero siguiendo la secuencia del color. Si acá tengo tonalidades de amarillo, blanco y naranja, realizo lo mismo. Si tengo tonalidades de azul, de verde, hago lo mismo. De manera que le demos continuidad a este paisaje, tanto por los lados como por la parte superior e inferior. Vamos entonces a darle continuidad entonces a ese color por el costado. Recuerden, con los mismos colores que tenemos. De manera que se vea que hay continuidad en ese proyecto. Que esa pintura quede lo mejor posible. Por ello entonces vamos a pintar ese borde siguiendo los colores. Muy bien. Igual este proceso, si quieren, también lo pueden hacer en simultánea en el mismo momento en que están pintando esta parte. Yo lo quise dejar de último porque pues es opcional pintar el borde o no. Ya cada quien decide si lo desea hacer. Pero pueden hacerlo en simultánea. Entonces vuelvo y aclaro, donde ustedes a medida que van pintando el cuadro, cuando lleguen al borde lo pintan. Como pueden ver, se le dio continuidad entonces a ese color.
Cada detalle cuenta. Muy bien, miren que se le ve totalmente la continuidad al cuadro. Bueno amigos, hemos culminado entonces el proyecto de hoy, donde lo hemos realizado durante 3 talleres. Espero hayan seguido el paso a paso, donde se les explicó cómo trabajar con un bastidor en caso de que no lo hayan hecho. Algunos ya tienen experiencia en el tema, se dieron algunos tips muy puntuales para que los tengan en cuenta a la hora de realizar su trabajo. Se pintó entonces todo por el frente y en los costados pinté uno de ellos, pero la idea es pintar todos los costados para que nos quede un trabajo mucho mejor terminado. Espero entonces hayan disfrutado de este trabajo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao.